La batalla del siglo podría ser entre Chuck y Poseidón. Yo no creo que Chuck se enoje por la estatua de Poseidón en progreso. También yo 1 hora después de camino a Mérida. ¿Me pueden hacer el favor de quitar ese pelaná Poseidón de progreso? Nos está cayendo la ira de Chuck por haberle hecho tremenda falta de respeto, poniendo a Poseidón allá en el medio del mar. En redes sociales, decenas de personas aseguran que las lluvias y la llegada del huracán Beryl se debe al enojo del dios maya por la estatua del dios de la mitología griega que se colocó en Puerto Progreso. Me están diciendo de que, ¿cómo se te ocurrió eso? A mí no se me ocurrió nada. Es un pensamiento que creo que todo mundo tuvo, desde el instante en el que pusieron la estatua, incluso antes de que se inundara Yucatán. Un grupo de personas decidió hacer un evento en Facebook para destruir la estatua de Poseidón. Fue programado para el 15 de julio. Y aunque no pretendía un encuentro real para derrumbar o vandalizar la figura, mucha gente se lo toma en serio, y ya habían confirmado asistencia a miles de personas. El organizador del evento tuvo que borrarlo de Facebook. Chuck es una de las deidades más importantes en la mitología maya. Es el dios de la lluvia, los relámpagos y el trueno, vital para la agricultura y la fertilidad de la tierra. Poseidón fue el dios del mar y de los ríos, capaz de desatar inundaciones y terrenos gracias a su poder. Han circulado imágenes del supuesto desmantelamiento de Poseidón, pero son fotos de cuando se montó la estatua en mayo pasado. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. Bueno, pues así andan las cosas. Por fortuna ya platicábamos, este huracán que golpeó como categoría 2, entró por Tulum a las 5:05 de la madrugada de hoy, dejó saldo blanco, atravesó ya la península de Yucatán, pero todo esto ha ocurrido y se ha desatado una serie de debate, conversación y hay un montón también de memes y de humor circulando en redes sociales. Pablo Bullosa, querido Pablo, ¿cómo estás? Manuel, muy buenas noches. Muy buenas noches, Gabriel Díaz. Manuel, ¿cómo te va? Gabriel, Muy buenas noches. Muy buenas noches. Sergio Vela, querido Sergio. Querido Manuel, Pablo, Gabriel. Gabriel. Les decía yo, pues en una de esas incluimos, vamos a la conversación a Tlaloc, ¿no? Para que cada quien traiga al suyo, a su alfil. Es que bueno, yo creo que hay que tomar esto de veras con muchísimo sentido del humor. Creo que efectivamente hay una profunda ofensa que implica necesidad de un desagravio al colocar un adefesio como ese en cualquier lugar. O sea, ¿tú sí lo quitarías por razones distintas? Por razones estéticas, no por supersticiones mitológicas, ¿verdad? Pero bueno, además hay un error, porque para los griegos Poseidón o Poseidón no es el dios de la lluvia. Ese lo es Zeus. Eso es muy cierto. Aunque muy llueva sobre el mar. Es decir, a quien tendrían que confrontar, en dado caso, si se trata de deidades si locales. Así, claro. Si vamos a ser rigurosos, mitológicamente, la lluvia proviene de Zeus, que controla el rayo. Poseidón o Poseidón, ambos nombres es el dios del mar. Sí, está lloviendo sobre el mar, pero está lloviendo, cae desde arriba. Entonces, no es el pobre de Poseidón. Lo que pasa es que lo representaron muy feo. Entonces, sí hay que quitarlo, pero por motivos meramente estéticos. Creo que además es de fibra de vidrio, ¿no? Sí, yo creo que no va a durar mucho. Lo iban cargando, sí, claro. Ahí está, ahí sigue. ¿Quién lo puso? A ese había que levantarle un acta. Bueno, aguantó el huracán, aguantó el paso del huracán, ¿no? Quién sabe si resista los memes y estas campañas que se orquestan en redes sociales. Sí, bueno, aparte de lo que mencionas, que me parece muy atinado, yo quería recordar un pequeño fragmento de la Odisea, donde Zeus mismo, la escena se traslada de la tierra por un momento al Olimpo, al cielo, y ahí Zeus dice lo siguiente, se lo dice a otro dios, le dice, oye, es de ver cómo inculpan los hombres sin tregua a los dioses, achacándonos todos sus males. Y son ellos mismos los que traen por sus propias locuras su exceso de penas. Y eso es muy bonito cómo Zeus se defiende de esta idea muy humana de que la culpa la tienen los dioses de todo, ¿no? O sea, Zeus dice, ahora sí que dice, ¿y nosotros por qué? Bueno, pero el ser humano nunca ha producido un huracán. No, pero, pero en esta verdadera guerra de titanes, aunque también eso es impreciso, porque Poseidón no era un titán, era hijo de un titán, de Cronos, milagrosamente salvado por su madre, ya que lo había devorado. Sí. Saturno, Cronos. Entonces, es algo idéntico a
lo que ocurre con Huitzilopochtli, perdón. Cierto. Con Huitzilopochtli y su madre Coyolxauhqui, ¿no? Sí, y además, como bien dice Sergio, no, son dioses que de hecho se complementan, porque del mar surgen los huracanes que traen las lluvias, ¿no? Sí. Chac es el dios de la lluvia, no del mar. Sí. Y Neptuno, Poseidón, es el dios del mar. O sea que son complementarios, no tendrían por qué estar confrontados. Al contrario, se complementan. No tendrían por qué reclamarle a Poseidón que llueva. Pero también hay que entender que los mayas no eran un pueblo de navegantes como los griegos. ese es un punto Los mayas no tenían un dios del mar, porque pues propiamente no andaban navegando. La navegación maya era de cabotaje, Sí. nunca de altura. Por eso. Sí. No, y además, como la información que nos mandaste atestigua, el culto a Chac llegó ya en el año 700, ya casi en plena era clásica, pero ya casi por terminar. Y entonces, por ahí un periodista que leí hoy, que se apellida Vallejo, decía, ¿y por qué culpan a Poseidón? La verdad, la culpa la tiene... ¿Qué culpa tiene Poseidón de que ahora el mar adelante las temperaturas altas a meses como junio, o a veces hasta mayo, ¿no? Que son las que repotencian los huracanes? Eso no es culpa del mar, ni es culpa de Poseidón. Quizá el cambio climático provocado por los hombres y luego se lo reclaman a los dioses, como dice Pablo, ¿no? 200,000 hectáreas deforestadas de la península de Yucatán, y además el avance de desarrollos turísticos inmobiliarios, pues necesariamente tuvieron un impacto climático en la península que ha modificado el patrón. Ahora tenemos la presencia de el doble de huracanes que en años pasados. Y antes incluso, ahora se dan Claro. Pues se da en una temporada mucho más temprana. Y como dice Vallejo, pues eso no es culpa de Poseidón. Pues no. Y en todo caso, yo insisto, se complementan Poseidón y Chac, porque uno es dios de la lluvia y el otro es dios de los mares. Es esta búsqueda de lo inexplicable, que es bastante explicable. Cuando ya empiezas, digamos, a revisar, a ver lo que la ciencia misma, el conocimiento acumulado te dicta, pues es bastante explicable lo que está, aunque siempre hay esta tentación de responsabilizar o trasladarle la culpa a alguien más. Claro, incluso el cambio climático, porque hay una parte, obviamente, que la acción del hombre puede enfatizar, subrayar, agravar las cosas, pero a lo largo de la historia ha habido innumerables veces que hay cambios climáticos. Es decir, el clima no ha sido el mismo. Ha habido momentos de mayor frialdad, momentos de mayor calentamiento. Y en Yucatán en concreto, de sequías, que es lo que una y otra vez acabó con las civilizaciones, con las distintas civilizaciones mayas a lo largo del tiempo, sobre todo las sequías. Hay que distinguir, porque a veces utilizamos los términos con cierta ligereza. Los ciclones o ciclones tropicales se dividen en distintas formas. El huracán propiamente es el que ocurre en el Atlántico y en el Pacífico nororiental, es decir, lo que baña las costas de América. Mientras que en el Pacífico noroccidental, yendo hacia China, hacia Japón, se llaman tifones, ¿no? Y por otra parte, el ciclón propiamente dicho ocurre en el Índico y en el Pacífico del Sur. ¿Esto por qué? Porque tiene que ver con las latitudes y con las áreas de la Tierra que son susceptibles de mayor calentamiento en la superficie del agua. Porque se necesitan muchas condiciones, que es una cosa muy compleja en la meteorología, para que ocurran estos fenómenos e incluso giran estas masas de aire en un sentido contrario a las manecillas del reloj en el hemisferio norte y en cambio de conformidad con las manecillas del reloj en el hemisferio sur. Lo mismo que cuando se va el agua del lavabo, se va en un sentido en el hemisferio norte. Es una cuestión de la fuerza de gravedad. Pero para que ocurran estos fenómenos, el huracán, que por cierto es una palabra taína y tiene que ver justamente con el gran viento, igual que tifón, es una palabra de origen chino, gran viento. Debe haber temperaturas cálidas en la superficie del mar, inestabilidad atmosférica, alta humedad entre niveles bajo y medio de la troposfera, fuerza bastante para desarrollar un centro de presión bajo, un área de menor presión relativa y además un cortante de viento que también se llama cizalladura, que es una cosa muy interesante. O sea, no es tan fácil que ocurran, claro, pero hay una temporalidad. Y por supuesto, frente al calentamiento que ha habido en los últimos años,
se han cambiado los tiempos, está anticipado. Normalmente la época de ciclones es un poco más tardía, pero también las lluvias, por ejemplo, en el Valle de México o en general en el altiplano, están causadas justamente por estos sistemas y por las condiciones meteorológicas de las costas. Es que si vemos la situación del altiplano mexicano, hay una parte muy estrecha. Si no está tan lejos, digamos, la costa del Pacífico, la costa del Golfo de México, entonces se juntan situaciones atmosféricas, pero claro, con frecuencia se habla de lluvias atípicas. Todos los años dicen que las cosas son atípicas. En realidad estamos frente a fenómenos que son recurrentes. Las lluvias atípicas de cada año, ¿no? Exacto. Sí, como los encharcamientos atípicos, siempre se encharca, se inunda en el mismo lugar, ¿no? Ahora, volviendo un poco a este enfrentamiento entre los dioses, digamos, occidentales, o griegos específicamente, y los dioses autóctonos o locales, aquí también hay que entender algo, más allá de que la estatua esté espantosa, hay que entender que sabemos muchísimo más, los mexicanos de hoy, sabemos muchísimo más de mitología griega que de mitología prehispánica, sí, y de mitología maya en particular, por muchas razones. No tiene que ver con lo que esté cerca de nuestro corazón ni con una cosa emocional. Tiene que ver con que la mitología griega hay en fuentes de información históricas antiquísimas, y además se han acumulado y se ha vertido todo eso en nuestra tradición literaria, en nuestra tradición artística. Entonces está en todas partes, digamos, el realismo griego está en todas las artes. Heredamos de ellos, pues, no solamente nuestra sensibilidad, sino nuestra creencia y nuestra fe en el conocimiento, la historia, la física, la biología, la tragedia, muchos géneros literarios, la manera de usar la escritura para pensar, todo eso nos viene de los griegos, no nos viene de los mayas. Incluso sí es cierto que los mayas eran grandes astrónomos, como lo fueron prácticamente todos los pueblos de la antigüedad. Todos tuvieron que observar el cielo y todos fueron muy grandes astrónomos en general. Las grandes civilizaciones necesitaron de la astronomía para fijar sus calendarios, etc. Y es cierto que descubrieron el cero, pero el cero que usamos no es el cero de los mayas, en el sentido de que, pues, nuestras matemáticas son las matemáticas occidentales. Viene de una larguísima tradición que viene de ahí. La cosa con los mayas, esto es súper interesante, y yo no entiendo cómo no conocemos mejor la historia de este ruso ucraniano, Norosov se llamaba. Sí. Que hizo el desciframiento. Epigrafista, sí. Que se me hace increíble. Un señor que nunca había pisado en nuestro continente, en Rusia, sí, es el que ayuda a descifrar la escritura maya. Sí. Y eso, además, tardamos muchísimo más porque los grandes mayistas como Thompson se oponían por la Guerra Fría. O sea, la Guerra Fría se metió en todo esto en medio y se oponían a los descubrimientos de Norosov, y eso impidió que realmente descifráramos más textos mayas mucho antes. Entonces, realmente, de conocer la escritura maya, tenemos apenas unos pocas decenas de años, muy poquito tiempo y muy poquitas fuentes. Pero además, ¿qué quiero para balancear ese... Que lo dice Pablo y no yo, porque se le van a ir encima a la gente. ¿Cómo es posible hacer una comparación ventajosa al occidente sobre nuestras culturas primigenias, que todos lo sabían y eran buenas y todo? Pero toda esta disputa viene de que alguien hizo esa comparación, sí, ¿no? Ciertamente, nuestro paradigma cultural es netamente occidental. ¿Sí? Una de las pruebas es: óyeme hablar en castellano, óyeme hablar en español, que tiene una buena parte de griego. Lo que nosotros conocemos, cómo lo procesamos, viene de un discernimiento, en efecto, que nos viene de la cultura occidental. Para nuestro bien o para nuestro mal, no me quiero meter en esa discusión, pero tiene razón Pablo, conocemos muy poco del pasado prehispánico y conocemos mucho más, y creo que es natural, de la herencia occidental que tenemos europea. Y en ella estamos, ¿no? Yo creo que no, una cosa, el pasado no hay que ni negarlo ni no, hay que integrarlo. Sí, pero no decir que todo tiempo pasado fue mejor y que vinieron los conquistadores y nos amputaron esa parte cultural de nuestro pasado. Pues no, definitivamente no va por ahí, ¿no? Y como decía Sergio, yo creo que la edad de bronce, como decían, no terminó como la de piedra porque se acabaron las piedras, ¿no? Se acabó el bronce. Fue un fenómeno, en efecto, de que el Mediterráneo un buen día se enfrió. Sí. Y hace miles de años no había todavía la capacidad humana como para alterar
el clima. No. Entonces, no llovió en toda la cuenca mediterránea y aparecieron los famosos hombres del mar que asolaron, incluido Egipto, que fue lo más que resistió, pero toda la cuenca del Mediterráneo. Ahí hubo un cambio civilizatorio completo. Hubo que volver a nacer de muchas civilizaciones, particularmente la egipcia, aunque fue la que más resistió. A ver, el Sahara era un vergel. Así es. Y dejó de serlo. Y no fue propiamente una alteración, digamos, de erosión causada por el ser humano. A ver, claro. Esto tiene que ver con el eje de la Tierra, que eventualmente se mueve. Y entonces hay alteraciones que pueden parecer numéricamente insignificantes, pero no lo son. Porque estamos hablando de una gigantesca masa de aire, consecuentemente de humedad, cómo se mueven esos vientos, hacia dónde se dirigen, etc. Entonces, yo creo que sin duda debemos cobrar conciencia sobre los efectos nocivos que puede haber por la acción del ser humano. Es indiscutible, por ejemplo, que tenemos que limpiar los mares, ¿no? Están llenos de residuos que dañan terriblemente. Y erosionados, el piso de los mares es una catástrofe. Es terrible, pero eso no significa que el clima vaya a permanecer incólume y estable, porque sería también una engañifa afirmar una cosa así. O sea, yo creo que hay que ver estas cosas con frialdad y con objetividad. Sí, al respecto también cabe, solamente lo apunto rápido, que la mortandad por a consecuencia de efectos climáticos es hoy muchísimo menor que la que fue nunca antes en la historia de la humanidad. Así es. Ahí está el avance también tecnológico, ¿no? Claro, porque, a ver, es que yo vuelvo al asunto de que lo que nos falta son conocimientos. O sea, claro que sabemos cosas sobre el clima, pero nos falta conocer mucho más. Y los problemas que tenemos son reales y solo pueden resolverse mediante conocimiento. No son problemas morales, éticos, religiosos, de a quién le rezas o a quién ponerle estatua. Son problemas cognitivos. Y lo que necesitamos es gente preparada técnicamente para poder resolver esos problemas. Sí, empezamos con este tono festivo. Incluso la señora que lo puso en las redes también estaba un poco riéndose. Diciéndolo más bien. Qué bueno que no hubo tragedia. Sería verdaderamente fatal que a estas alturas del siglo XXI estuviéramos hablando todavía de supersticiones y cómo los fenómenos atmosféricos son seguro que hay mucha gente que imputables directamente, muchísima gente está ahí. Directamente a deidades, ¿no? Y además, un dato que no quería omitir en la información que nos mandaste es que el escultor del estatua de Poseidón, antiguo Poseidón, el griego actual, que ya destruyeron ustedes. Se apellida Balaam. O sea que es un señor que me imagino por el apellido es más o menos natural de por allá. Y él fue el que hizo la estatua de Poseidón. Sí. Sí. Bueno, habrá que ver quién la encargó, ¿no? Pero a lo mejor convendría llamar a otro dios de otra mitología como tercero en discordia. O sea, Thor, por ejemplo, ¿no? La mitología germánica. A ver qué tiene que opinar en la disputa entre Chuck y Poseidón. No, pero ese Poseidón está como sacado de alguna película de Hollywood. O sea, bueno, yo no tengo ni idea cuál es el modelo, pero no son los modelos de las representaciones griegas antiguas de Poseidón. Hay unas estatuas de bronce absolutamente increíbles en el Museo Arqueológico de Atenas. Creemos que es Poseidón, probablemente Zeus, porque en realidad eran hermanos y eran, pues se les representaba de forma muy parecida y siempre se identificaban. Si tenían el rayo, como menciona Sergio, era Zeus. Si tenían el tridente, era Poseidón, pero más allá de eso, pues eran idénticos. Acordémonos que los tres hermanos, claro, esos son los tres hermanos que se reparten el mundo cuando matan a Cronos, ¿no? No visitan los dominios. No. O sea, Zeus no se mete al mar, Zeus no navega nunca. Poseidón no emerge para ir al Olimpo, no se dice salvo en comedias, ¿no? Y el Hades también está en lo suyo. Poseidón, también aguas, aquí esto es para los habitantes de la capital y de otras zonas del país. Poseidón no solo es el dios del mar, es el dios de los terremotos. Sí. Y eso es muy bonito, que un pueblo de navegantes se haya dado cuenta que un terremoto se siente como si fuera una marea tectónica. Poderoso, pero perdió contra Atenea. Eso sí. El protectorado de nada, ni más ni menos que de Atenas, ¿no? Aunque fue muy venerado en toda la Magna Grecia, era un dios muy venerado. Atenas, ya tenemos que hablar largo, ¿no? Mitología griega. Gracias Pablo. Gabriel, Manuel. Muchas gracias. Gracias. Buen fin de semana, acá nos vemos el lunes. Pásela bien.